Perdón, que me emocioné y se me fue la hora. Profe, una consulta. ¿Verdad? Dime. ¿Y por qué de todos los isótopos del carbono se ha elegido el carbono 12? Sí, también existe el carbono 13, por ejemplo. Porque muy buena pregunta. Bueno, mientras que se van uniendo tus compañeros, respondamos a tu pregunta. Lo que pasa es que históricamente se utilizaron a diferentes isótopos, ¿ya? Teníamos, por ejemplo, inicialmente se utilizó al hidrógeno como si fuera un patrón de referencia, se utilizó al oxígeno como si fuera un patrón de referencia, o se utilizó al carbono como si fuera un patrón de referencia, ¿ya? En el caso del hidrógeno, tuvo la particularidad, tanto el hidrógeno y el oxígeno tuvieron la particularidad de que son gases, ¿ya? Entonces, como son gases, era muy poco, era complicado tratar de tenerlos, vamos a decir, quietos para poder hacer las comparaciones, ¿ya? Además de que el hidrógeno tiene tres isótopos, el protio, el deuterio y el tritio, ¿ya? Y las proporciones del protio y el deuterio, bueno, aunque relativamente el protio es estrictamente el más abundante, lo que mandaba es que eran gases. En el caso del oxígeno, sí mandaba de que el oxígeno, el oxígeno es una sustancia gaseosa y el oxígeno 16 eh, comparado con el otro oxígeno que tenía en su como isótopo, las abundancias no eran, digamos, casi al 100%. En cambio, en el carbono tuvieron la ventaja de que el carbono era sólido, lo encontrabas muy difundido en la atmósfera, era sólido, estaba además formando parte de todos los seres humanos, era bastante estable y adicionalmente tenía una ventaja. Al ser el número 12 un múltiplo de 3 y de 2, entonces las divisiones te daban números más consistentes. En cambio, el 16 que es del oxígeno, solamente te daban números que eran relativamente pares, o sea, sin dividir entre números pares. En cambio, dividir entre 12 era un número mucho más práctico porque era compatible con dividir entre 3 o con dividir entre 4. Entonces, 12 o el carbono 12 se prestó naturalmente para poder ser el patrón de referencia, ¿ya? Entonces, por eso se escogió al carbono como patrón de referencia para los demás átomos, ¿ya? Espero que eso haya respondido a tu pregunta, ¿ya?
Eh, ¿Por qué al carbono 12 y por qué no al otro? Justamente porque les acabo de mencionar, Marcelo, el carbono 12 es el más estable. O sea, tú escoges al isótopo más estable. El carbono 14, imposible, porque es radioactivo, ¿no? No se puede escoger a un isótopo que sea radioactivo. Entonces tienes que escoger a un isótopo que sea estable, ¿ya? Entonces, ¿Y los isótopos son inestables por la variación de la cantidad de neutrones? ¿O por qué son inestables? son inestables en principio existe en algún momento hemos estudiado que algo que vuelve inestable a los átomos es la cantidad de partículas que tienen en su núcleo. Por lo general hay algo que se conoce el cinturón de estabilidad que se da Porque cuando según yo he entendido, de los elementos que van después del plomo ya son inestables. radioactivos. Ajá. Claro, después de plomo son radioactivos porque la cantidad de neutrones es mucho mayor que la cantidad de protones. Y es justo lo que les decía, el cinturón de estabilidad. El cinturón de estabilidad te muestra una línea en donde la cantidad de protones y neutrones en el núcleo son iguales. Pero a partir del plomo hacia adelante, la cantidad de neutrones es mayor. Entonces, al haber mayor cantidad de neutrones, esto vuelve inestable al átomo. Entonces, para que el átomo se vuelva estable, ¿qué haría el átomo? ¿Perder neutrones? Perder neutrones, ¿no? Entonces, si pierde neutrones, ¿cuál sería una de las formas? Que el neutrón se parta, ¿no? Y te quedes un protón y elimines un positrón. Entonces, en ese caso, estás hablando de una reacción nuclear. Entonces, esa es una de las formas, ¿correcto? La otra de las formas es que se vaya el neutrón. Entonces, hay diferentes formas en cómo un núcleo se vaya desintegrando. Por eso Creo los que eso van afecta en el haciendo tiempo de vida de un elemento, ¿no? depende del tiempo de vida del claro, eso te da el tiempo de vida que tiene un elemento, sobre todo cuando es radiactivo, ¿no? Por eso los elementos a partir del uranio en adelante, ¿ya? Todos son elementos que son radioactivos, que son artificiales. El uranio es el E único. inestables, Claro. e Sí, inestables. estables. Todos se van desintegrando, ¿no? Entonces, y todos su límite de decaimiento es llegar hacia el plomo, ¿ya? Entonces, eso viene a ser. Espero haber respondido a tu consulta. Entonces, volvemos, ¿ya? Eh, ya, nuevamente. A ver, estábamos acá. Más isotópica y más isotópica relativa. Me estabas comentando, te decía, manganeso, la masa atómica o peso atómico, 55 UMA. ¿Qué era el UMA? A ver, alguien que levante la mano y que me diga qué es el UMA. Si no levantan la mano, yo escojo, voluntario o voluntaria. Yo ya respondí mucho. Marcelo, ya, Marcelo. ¿Qué es el UMA? Marcelo, ¿qué es el UMA? Ah, es unidad de masa atómica. ¿Pero qué representa el UMA? ¿Qué No, significa? representa un doceavo del isótopo de carbono 12. Perfecto, un doceavo del carbono 12. O sea, cuando yo vea UMA, UMA es un doceavo del átomo del carbono 12. Por lo tanto, si el manganeso pesa 55 UMA, significa que pesa 55 veces un doceavo del átomo del carbono 12. ¿Correcto? Si yo te digo, tengo a otra especie y digamos al azufre, cuya masa atómica es igual a 32 UMA, lo que te estoy diciendo es que este señor pesa 32 veces la doceava parte del átomo del carbono 12, ¿correcto? Ese es el significado. Ese es el significado físico que tiene la masa atómica. Profesor, ¿masa y peso atómico es lo mismo? Sí, te dije hace un rato, antes que se nos cortara la clase, que los químicos somos medios rebeldes y utilizamos indistintamente el término masa o peso. Lo correcto debe ser masa atómica, pero tú en los libros de química vas a encontrar el término masa o peso. Lo ideal sería llamarlo masa atómica, ¿ya? Pero
el término que deberíamos utilizar correctamente, porque en ciencia debes utilizar lo correcto, eso es importante, ¿ya? No vaya a ser que me digas, oye, Sarachada me dijo de que debo utilizar masa o peso y no hay problema, nunca va a haber problema con eso. No, yo no te digo eso. Yo te digo, vas a encontrar, ¿ya? Lo ideal es que tú utilices este término de acá, ¿ya? Es lo correcto. Masa isotópica es la masa de ese isótopo en particular. ¿Cómo se llama este isótopo en particular que tiene masa uno? Tú lo sabes. ¿Cómo se llama ese isótopo en particular que tiene masa uno? Tú sabes que Ah, el hidrógeno tiene tres isótopos. El que tiene masa uno, ¿cómo se llama? Te creo. no, ¿no? Es hidrógeno, claro, yo sé que es hidrógeno, pero ¿cómo se llama? ¿Proteo? Protio, correcto, es el protio. Por lo tanto, la masa isotópica del protio, ¿cuánto vale? Vale 1,0078 UMA, ¿correcto? Es la masa isotópica porque ese isótopo en particular tiene una masa isotópica de 1,0078 UMA, ¿ya? Este isótopo en particular, ¿correcto? ¿Cuánto es su masa isotópica? ¿Cuánto vale su masa isotópica? Sí, suma. No, no, ¿cuánto vale su masa isotópica? Más de eso. 15,99. 15,9949 U, ¿correcto? Ya. Vuelvo nuevamente, ¿ya? Jordana. Jordana. Lucero. Lucero. Hmm. Ariana. Sí, profe. Ariana. ¿Cuánto vale la masa isotópica del oxígeno? 15,9949 UMA. Uma. Perfecto. Muy bien. Carlo André. Carlo André. Carlo André. ¿Cuánto vale la masa isotópica del hidrógeno? ¿Voluntario o voluntaria? Mm, repite la pregunta, porfa. ¿Cuánto vale Profesor, la masa isotópica del hidrógeno? 1,0078 UMA. 1,0078 ohms, ¿correcto? Esa sería su masa isotópica. Esto que yo tengo aquí arriba, chicos, esto que yo tengo aquí arriba, esto que yo tengo aquí arriba, esto, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo se llama eso? Te Número, responderé. número de masa. No Perfecto. de más. Número de masa. Ojo, chicos, es importante eso porque con eso te matan en el examen de admisión. Créeme. O sea, esas cositas son las que te matan en el examen de admisión. Tú, aunque te parezca mentira, esos son estos términos los que te preguntan en el examen de admisión. Te dicen, oye, ¿cuál es el número de masa de él? Y todo el mundo, 1,0078 UMA. No, el número de masa vale 1. Oye, ¿cuánto vale la masa isotópica de él? 16. No, la masa isotópica de él vale 15,9949 UMA. O sea, conocer los conceptos hacen que tú puedas ganar puntos rápidos en el examen de admisión. Profe, y si Y digo masa atómica, ¿eso qué es? un momento. Todavía estamos en la masa isotópica, ¿ya? La masa isotópica relativa viene a ser esto mismo, pero dividido entre un UMA. O sea, la masa isotópica relativa no tiene unidades, ¿ya? La masa isotópica relativa no tiene unidades. O sea, divido la masa isotópica entre un UMA. Por ejemplo, si la masa isotópica es 1,0078 UMA, la masa isotópica relativa no tiene unidades. Date cuenta.
Si la masa isotópica es 15,9949 UMA, la masa isotópica relativa no tiene unidad. Simplemente eso. Es exactamente lo mismo, pero sin unidades. Profe, pero tan rayado, sí, así vienen uni, así de sencillo. Si conoces el concepto, simplemente ves y marcas y ganas tus puntazos, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es la masa isotópica promedio? ¿Qué es lo que me acabas de preguntar? La masa atómica, ¿ya? La masa atómica es lo que va en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto por el hidrógeno, Cristian, o te pregunto por el hidrógeno, cualquiera de ustedes, alguien que me diga, ¿el hidrógeno cuántos isótopos tiene? Tres, proteo, deuterio y tritio. ¿Cuántos? Tres. Tres. ¿Cuáles son los isótopos del hidrógeno? Proteo, deuterio y tritio. Proteo y Protio, deuterio y tritio. Perfecto. Y si tú te vas a la tabla periódica, ¿ya? En la tabla periódica, cuando ves el hidrógeno, ¿qué número encuentras como el peso atómico del hidrógeno? Uno. 1. Entonces a alguien se le ocurrió y escogió el protio porque le gustó el protio y le puso el uno acá, ¿no? O sea, bien chévere, estaba más bonito el uno y le puso acá. O sea, alguien viene, le gusta más el 2 y le pone acá. O alguien viene, le gusta más el 3 y le pone acá. Así funciona la cosa. ¿Ah? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué si yo tengo tres isótopos, yo en la tabla periódica tengo aquí el uno? ¿Por qué no tengo dos? Hay ¿Por más qué? abundancia. ¿Ah? ¿Quién habló? No, Maffer, ajá, Maffer, lúcete, Maffer. ¿Qué dijiste? es el que hay en más abundancia. Porque es el que tiene más abundancia. Maffer, te adoro. Like para ti, estrellita. Claro, porque aquí manda aquel que tiene mayor abundancia. Y no exactamente el más abundante, ¿ah? Porque tú vas a aquí colocar el peso que es el promedio ponderado de todos los isótopos, de todos. Y va a ser, y manda aquel que sea el más abundante, por eso va a ser el ponderado, ¿de acuerdo? Él tiene una abundancia del 99,998%. Él tiene una abundancia del 0,002% y él prácticamente no tiene abundancia porque él es radioactivo, él se desintegra. Entonces prácticamente todo el hidrógeno en el universo viene a ser este señor, por eso el que manda en la tabla periódica viene a ser él. Si yo me voy, por ejemplo, con el cloro, mira, el cloro 35 tiene una abundancia del 75%, el cloro 37 tiene una abundancia del 24%. Te pregunto, ¿quién es más abundante, el cloro 35 o el cloro 37? ¿Quién es más abundante? Claro, donde sí. El cloro 35. Por lo tanto, si tú te vas a la tabla periódica, en la tabla periódica el peso del cloro, ¿hacia dónde tiende? ¿Tiende hacia 35 o tiende hacia 37? Hacia 35. Hace 35, porque es el más abundante. Entonces yo te reto, anda hacia tu tabla periódica y fíjate cuánto pesa el cloro. Y vas a encontrar que el peso del cloro pesa 35,5 o 35,45. ¿Y eso por 35,5. 35,5? ¿Y eso por qué? Porque el peso del cloro tiende hacia 35 porque es el isótopo más abundante. ¿Correcto? profesor, Hola. sale 30, sale 35,453. 35,45, pero estamos bastante cercano a 35,5, ¿cierto? Ujú. Entonces, la tendencia es hacia 35 punto y algo, o sea, no es hacia 37. ¿Por qué razón? Porque es el isótopo más abundante. Entonces, el peso que va en la tabla periódica es el peso del isótopo más abundante. Eso quiero que tú te des cuenta. Ahora, quiero que Profe, me respondas. Dime, dime. profe, cuando, a ver, número de masa es el número que sale de la tabla periódica arriba a la izquierda de elementos, por ejemplo, y eso sale con el número, por ejemplo, del hidrógeno es uno, y así está bien. Pero ahora, su masa atómica es lo mismo, pero con UMA, o sea,
me confunden los nombres porque uno es número de masa, otro es masa atómica, Ahorita, masa ahorita, tú, isotópica. ahorita tú me vas a responder. Ahorita tú me vas a responder. Mira, listo, listo, ¿ah? Chicos, les creo, ¿ah? Les recontra creo. ¿Qué es este número de aquí arriba? Número de masa. Número de masa. Número de masa. ¿Todos de acuerdo que es el número de masa? Sí, Sí. ¿Sí? Ya. ¿Qué es este número de aquí arriba? también el número de masa. Número de masa. Número de masa. Ya. ¿Cómo se llama esto, ah? Masa isotópica. Masa isotópica. Masa isotópica. Ya. Ojo, la masa isotópica Lleva tiene UMA. unidad de UMA y si tú lo redondeas, se parece al número de masa. ¿Sí? Sí. La masa Sí, isotópica tiene unidad de UMA y si tú lo redondeas, se parece al número de masa, pero no son lo mismo. pero no son lo mismo. Y esto tú acuérdate que lo hayas relacionándolo frente a quién, Al carbono. a qué carbono, Carbono 12. 12. carbono 12. Ahora, esto y esto numéricamente son iguales, ¿cierto? Pero él no tiene unidades. ¿Cómo se llamaba esto? Y masa isotópica relativa. Masa isotópica relativa, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿esto cómo se llama? Ah, masa atómica. Masa atómica. ¿Y cómo se calcula la masa atómica? Y usando el promediando. El promedio de todos los isótopos naturales. ¿Sí? Y Ujú. esto es el número que va en la tabla periódica. ¿Queda más claro ahora? ¿Sí? Sí, Listo. Ahí tenemos dos Arianas acá en clase. Alessandra. Sí, profesor. Alessandra. ¿Qué es esto? El número de masa. Correcto. ¿Qué es esto? Ah, Masa, iso, isótopo. isotópica. ¿Correcto? ¿Qué es esto? Lo mismo, pero Relativo. relativo. ¿Y cómo se llama esto? Masa, Abundante. masa atómica. Atómico. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué es esto? Número de masa. ¿Qué es esto? Este. Masa, Masa isotópica. ok. Esto, lo Lo mismo pero relativo. relativo. ¿Y esto qué cosa es? Masa a Atómica. masa atómica. Marcelo, Profesor, ¿qué es esto? masa, eh, es atómico.
Número de masa. Número de masa. ¿Qué es esto? Masa isotópica. Masa isotópica. ¿Qué es esto? Masa isotópica relativa. Relativa. ¿Qué es esto? Número de masa. Número de masa, no. Masa atómica. Masa atómica. Mafer. Profesor, Mafer. ¿Qué es esto? cloro. ¿Qué es Además, cloro? Cloro, ¿pero qué es esto? la masa atómica, No, no es masa atómica. Número de, masa, número de masa. ¿Qué es esto? mm, masa isotópica, Masa isotópica. ¿Qué es esto? mm, Lo mismo, pero digo, relativo. ¿Y esto qué cosa es? la masa atómica, La masa atómica. ¿De acuerdo? Chicos, esto que estamos viendo, ¿ya? Esto que estamos viendo es algo que mata a los chicos de uni, ¿correcto? Si ustedes aprenden esto, están aprendiendo lo mismo que está aprendiendo un chico que postula a uno, ¿ya? Y esto les preguntan así, ustedes revisan las preguntas de CEPREUNI y todas las preguntas teóricas de CEPREUNI vienen llenas de esto. Los matan con la parte teórica. No, no es complicado. Si tú entiendes la parte teórica, terminas entendiendo y terminas resolviendo absolutamente todo. La parte numérica es una nada. Química es solamente regla de tres simples. Es recontra sencillo. Y es más, después de haberte dicho todo lo que te he dicho, esto se reduce a lo que te voy a decir acá. Me vas a odiar después de esto. Porque mira, tú lo que tienes que saber es esto, las masas atómicas. ¿Cuánto vale la masa atómica del hidrógeno? 1, la del carbono 12, nitrógeno 14, oxígeno 16. Estas cuatro no te las debes olvidar para nada. Para ti es regla, ¿ya? Como una Carbón, memotecnia se podría decir que sin contar el hidrógeno es simplemente el doble de su ¿eso qué? número atómico. El doble de su número. Ah, bueno, suele pasar que en los O primeros, algunas veces es el doble más uno, pero es solo como suele para... pasar que en los primeros periodos el peso es el doble del número atómico. Suele pasar, ¿ya? Pero Es no. algo curioso, quédate. Ujú. En el caso, por ejemplo, del hidrógeno 1, carbono 12, nitrógeno 14, oxígeno 16. Si puedes conocer más, sería lo ideal. Fósforo 31, azufre 32, calcio 40, hierro 56, plata 108 y todo lo que tú puedas recordar. Es lo mejor. Cuanto más recuerdes, mejor, porque así ya no vas a depender de que te den un dato. Es más, en las preguntas de examen de admisión, por lo general no te van a dar el dato de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces tú lo vas a poder o vas a tener que memorizarlos para poder hallar tu respuesta. Peso fórmula o peso atómico. ¿Qué debes de recordar? Debes recordar carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿El peso atómico del carbono cuánto es? 12. ¿La masa atómica del hidrógeno cuánto es? 1. ¿La del oxígeno cuánto es? 16. ¿Y la del nitrógeno cuánto vale? 14. ¿Ya? Ejemplo, si yo te hablo del agua, H2O, ¿el oxígeno cuánto pesa? 16, Es 16. Más 2 del hidrógeno, 18, 2. 18, 18, por lo tanto, el peso fórmula del agua es igual a 18. 18. 18, 1, Si yo te hablo del amoníaco, NH3, ¿ya? ¿El nitrógeno cuánto pesa? 14. 14. 14, más 3 del hidrógeno, 3. 17. Ah, 10. y 1. decir peso y masa en química es lo mismo, ¿ah? En este caso, Un momentito, ahorita les digo cómo va esto, ¿ya? Si yo te hablo del metano, CH4, ¿el carbono cuánto pesa? 12. 12, más 4 del hidrógeno, 16. 16, 1. Uma. Si yo te hablo del dióxido de carbono, ¿el oxígeno cuánto pesa? 12. El Ah, 16. 16 por 2, 32. 32, más 12 del carbono, 44. 44, 44 1.
Si yo te hablo, por ejemplo, vamos a imaginarnos del, ya, del H2CO3. ¿El oxígeno cuánto pesa? 16. Por 3. 48. 48, más 12 del carbono, 60. 60. 60. 60, y más 2 del hidrógeno, 62. 62. Por lo tanto, el peso fórmula sería 62, ¿correcto? Entonces, peso fórmula igual a 62. Entonces, para responder tu pregunta, Cristian, ¿ya? Yo utilizo siempre el término peso fórmula, ¿ya? Porque lo que yo estoy viendo aquí es una fórmula. Por lo tanto, lo que te está representando aquí es el peso de la fórmula, ¿ya? Sin embargo, tú vas a encontrar en los libros que a esto se le llama también peso molecular o masa molecular. Lo puedes utilizar, no hay ningún problema, ¿ya? Sin embargo, ahí si quieres ser más exquisito, debes tener cuidado cuando utilizas masa molecular, ¿ya? Porque no siempre vas a estar hablando de una molécula. ¿Por qué, profesor? Ya, porque hay situaciones en las que una fórmula no te representa una molécula. Ejemplo, si yo te hablo de esta sustancia, ¿cómo se llama él? Cloruro de sodio. Eso. Cloruro de sodio. ¿Y qué es el cloruro de sodio? Es un cristal, es un compuesto iónico. Y los compuestos iónicos no están formados por moléculas. Entonces, no es correcto hablar del peso molecular de él, porque él no tiene moléculas. Entonces, como el papel lo aguanta todo, alguien te puede decir, oye, hay el peso molecular de él y tú lo hallas, ¿correcto? Está bien, lo hallas. Pero yo te digo, oye, no seas gracioso, pues, esto no tiene peso molecular porque él no tiene moléculas. Tú lo que puedes calcular de él es su peso fórmula, porque en su fórmula vas a encontrar un sodio y un cloro y vas a decir, sí, el peso de su fórmula es 58,5. Esto es correcto, pero no puedes hablar del peso molecular porque los compuestos iónicos no tienen moléculas. ¿Ya? Porque Entonces, acá, en un libro que tengo donde yo he estado aprendiendo, es diferencia de la masa molecular con el peso fórmula. Uno dice que simplemente de moléculas y el otro es compuesto iónico. ¿Eso es, no, profe? tal cual, claro. Cuando tú hablas de masa molecular, la masa molecular es cuando tú hablas de moléculas. Pero peso fórmula sí es general. Peso fórmula lo puedes utilizar para todo. O sea, si tú, por ejemplo, tienes compuesto iónico o tienes compuesto molecular, puedes utilizar peso fórmula, porque a la larga estás hablando de una fórmula. ¿Ya? Ahora, si tú quieres hacerlo algo todavía más general, ¿ya? Puedes utilizar algo que se conoce con el nombre de masa molar, que lo vamos a ver dentro de un momentito. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta o comentario? ¿Nada? Ya. Rapidito, ¿ah? La masa atómica del azufre es igual a 32, ¿ya? ¿Cuánto vale el peso fórmula del H2S? Rapidito, 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 rapidito. ¿Cuánto vale? 24. Ya. Del SO2, ¿cuánto vale? Rapidito. Rápido, 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 rápido. 64. 64. Del H2SO4. Vamos, rápido, 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 rápido. 98. 98. Del SO3, ¿cuánto vale? 80. ¿Cuánto? 80. 80. Esto te debe haber salido 34, esto te debe haber salido 64, esto te debe haber salido 98 y esto te debe haber salido 80. Solamente teniendo como dato que la masa atómica del azufre es 32, ¿correcto? Va sumando de acuerdo a los pesos atómicos, teniendo en cuenta que la masa atómica del carbono es 12, del hidrógeno es 1, del oxígeno es 16 y del nitrógeno vale 14. Importante, el examen de admisión no solamente es que sepas algo, sino que seas rápido también haciendo tus cálculos, ¿ya? Ahora, esto, ¿ya? Aquí es el corazón de todo, ¿ya? Aquí es el corazón de todo. Mol de átomos
y mol de molécula. ¿Qué es un mol de átomos? Un mol de átomos es 6,02 por 10 a la 23 átomos. Lo hemos estudiado desde el inicio. ¿Qué es un mol de moléculas? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Lo hemos estudiado desde el inicio de la clase, ¿sí? Pero un mol de átomos tiene la masa atómica expresada en gramos. Y un mol de moléculas tiene la masa molar expresada en gramos. Profe, ¿cómo es eso? Allá, mira. El azufre, su masa atómica vale 32. Entonces, una mol de azufre es 32 gramos. ¿Ya? El calcio, su masa atómica es 40. Entonces, una mol debe ser 40 gramos. Pero como yo tengo 2 moles, esto debe ser 80 gramos. ¿Ya? El agua. Mira, el agua, su peso fórmula vale 18. Entonces, una mol es 18 gramos. 2 mol debe ser 36 gramos. Media mol debe ser 9 gramos. ¿De acuerdo? El metano, CH4. Una mol debe ser 16 gramos. Una mol. Pero si yo tengo media mol, debe ser 8 gramos. Si yo tuviera 2 mol, es el doble, o sea, 32 gramos. ¿Sí? Es así de directo, chicos. ¿Ya? Cuando entremos la próxima semana a hablar acerca de estado gaseoso, utilizaremos estas relaciones. El número de moles es la masa sobre la masa atómica, o el número de átomos entre el número de Avogadro, o el número de moles es igual masa entre peso fórmula, o entre el número de moléculas entre el número de Avogadro. Esta clase no vamos a hacer eso. Esa clase nosotros vamos a trabajar con regla de 3 simples, porque me interesa que tú conozcas el concepto, ¿ya? La próxima semana ya lo vamos a hacer más rápido y trabajaremos con la fórmula que tenemos acá. Hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, chicos. ¿No? Profe, y así si queremos buscar así una fuente así para poder repasar, entender, o si un libro, ¿qué podría recomendarnos usted? La fuente te recomendaría repasar teoría o practicar. Está bien, gracias, profe. ¿Cómo, perdón? Gracias, gracias. ¿Cómo? No te... Gracias. Es que mi voz es baja. Gracias, gracias. Es que mi voz es baja y tengo el internet algo malo. Gracias. Eso es lo que dije. Gases. Ah, ¿quieres practicar No, gases? me refiero, gracias, sino que creo que no se me escucha. Ah, ¿no se te escucha? Ah, dijiste que querías practicar. Sí, me refiero que yo le pregunté las fuentes y usted me dijo que me recomienda practicar. Entonces ya solo le di las gracias. No, 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 no. Te pregunté que para practicar o para leer teoría. Para leer teoría. Ah, para leer teoría. Para leer teoría de libros universitarios. No, no te recomiendo libros preuniversitarios. Porque para libros universitarios tienes el Chan, el Brown, y depende mucho a qué carrera vayas. Si vas a carreras de ingeniería, siempre son esos libros. Y si vas a, dependiendo de la universidad, también que practiques ejercicios que estén relacionados con la universidad que vayas. Si vas, por ejemplo, a Uni, que resuelvas ejercicios de ese pre-Uni, y si vas a San Marcos, que resuelvas ejercicios de la pre-San Marcos, para que no te distraigas en otras cosas que no vienen en tu examen de admisión, ¿ya? Porque si no, luego te distraes con los libros preuniversitarios que te ponen un montón de marcianadas que no vienen en examen de admisión, ¿ya? Chicos, se nos corta y entramos al último link y vemos ya la última sesión, ¿ya? Entonces salimos y volvemos a entrar, por favor, ¿ya?